Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, bendiciones, buenos días para todos. Antes de empezar quisiera pedirles nuevamente que por favor apaguemos los celulares o los pongamos en silencio. Les voy a pedir, hermanitos, que podamos estar acá atentos a la palabra del Señor, ¿sí? Que tratemos de que cualquier cosa externa, cualquier distracción o eso, tratemos de obviarla, ¿sí? Que nos dispongamos acá en la palabra del Señor y que Él nos ayude para que las distracciones no nos desvíen. ¿Listo? Vamos a ponernos en manos del Señor nuevamente y vamos a pedirle a Él en oración entonces que nos ayude. Padre, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque es un domingo más, Señor, que tú nos permites reunirnos alrededor tuyo, Dios. Es un día más en que podemos estar como hermanos en la Santa Comunión, la comunión de los santos que tú, Señor, preparaste y diseñaste para nosotros hace más de 2000 años, Señor. Gracias, Señor, porque como lo recordábamos ahorita, cuando estuviste en la cena, Señor, con los hermanos, los apóstoles, tú preparaste aposento alto, Señor, porque quisiste, Señor, y has querido siempre una iglesia que intime contigo, una iglesia que te conozca, una iglesia que te busque con el corazón, Señor. Y tú estabas alegre, Señor, en aquel día porque tú nos decías, Señor, por tu palabra que habías esperado cuánto ese momento, Señor, para estar con nuestros hermanos y con la iglesia, Señor. Y una vez más hoy estás con nosotros, Señor. Y nos gozamos y nos alegramos en ti, Señor. Y sabemos que tú te alegras en nosotros porque somos tu pueblo, Señor. Porque somos tus redimidos, Señor, y porque tú nos salvaste, Señor, y sigues haciendo una obra en cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por tu amado Hijo. Gracias por este tiempo que nos das, Señor, de alabanza, de adoración, de la cena, Señor, y por este tiempo de tu palabra, Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, reconociendo, Señor, que solo tu Espíritu da revelación, Señor. Que eres tú, Señor, el dueño de tu palabra y que nosotros somos solo instrumentos en tus manos, Señor. Te damos la gloria a ti, Padre, y dispón nuestro corazón para esta hora, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 3. Hoy damos continuidad, hermanos, entonces al aspecto del cuerpo, de las tres partes del ser del hombre, y con el favor del Señor entonces ya estamos culminando esta serie de espíritu, alma y cuerpo que el Señor nos ha permitido llevar, nos ha permitido compartir, mutualizar, nos ha permitido meditar. Entonces hoy, hermanos, el propósito es culminar, y como habíamos hablado hace 8 días, estábamos con algunos de los sentidos del cuerpo. Entonces estábamos con los sentidos de... ¿Quién me recuerda de quién? ¿Qué sentidos? Los ojos, los oídos y el cerebro, ¿sí? Entonces tocamos esos aspectos, esos sentidos del cuerpo hace 8 días, ¿sí? Entonces no lo hicimos bajo el propósito de dar como una enseñanza médica, pues porque no es la idea, sino más cómo los sentidos interactúan con el entorno, cómo nuestros sentidos que están conectados también en nuestro cuerpo están conectados al alma, cómo entonces llega toda la información que podemos estar recibiendo y cómo es tan necesario que nosotros pues guardemos nuestros sentidos, ¿sí? Ojos, oídos. Vamos a tocar hoy el sentido de la lengua.
o de la boca, o del gusto, ¿no? Entonces leamos ahí, hermanos. Santiago 3. Vamos a leer desde el verso 1. Dice la palabra: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sí? Y acá empieza la palabra pues a hablarnos también, ¿no, hermano, respecto a la boca. Nos dice Santiago que si alguno no ofende en palabra es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hoy, ¿cuántos de nosotros podríamos decir que somos capaces de refrenar nuestra lengua? La lengua, que como vamos a ir mirando un poco ahí Santiago, que creo que realmente pues ahí no hay mucho que decir porque la palabra pues es clara en lo que Santiago nos muestra acerca de la lengua, ¿sí? Pero esta primera parte hago énfasis porque el Señor nos está diciendo por Santiago: si alguno no ofende en palabras, es varón perfecto, ¿sí? Y no solo varón, sino también las hermanas, ¿no? Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Sigamos ahí. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño. Paro ahí. Entonces nos está poniendo Santiago el ejemplo de los caballos, que se les pone freno para que obedezcan. Y está poniendo también el ejemplo de las naves, que son grandes, acá habla específicamente de los barcos, que tienen un timón tan pequeño, y con ese timón puede dirigirlas el capitán a derecha o izquierda, a babor o estribor. Pero ¿será que pasa lo mismo con nuestra lengua, hermanos? Aquí Santiago está poniendo este ejemplo. Y fíjense, si ustedes recuerdan en uno de los salmos cómo dice también el salmista acerca de los caballos, acerca de cómo le fue necesario también que se le pusiera como un tipo de cabestro en la boca. Nosotros, hermanos, muchas veces necesitamos ese cabestro. Nuestra lengua, hermanos, aunque es muy pequeña, como lo dice Santiago más adelante, puede servir para bendición o para maldición. La lengua, hermanos, prende fuego, o la lengua bendice. Con la lengua podemos dar buen testimonio o podemos dar mal testimonio. Y así como los caballos, que necesitan ese cabestro, ese freno, para que obedezcan, pues hermanos, nosotros muchas veces también deberíamos pedirle al Señor para que nos ponga freno en nuestra boca y nos guarde también, porque como dice también la palabra, en las muchas palabras no falta el pecado. Creo que es en Proverbios que está esta parte. Y ciertamente, hermanos, el Señor nos ha hecho seres sociales, ¿sí? No se trata acá obviamente de estar callados entonces y no decir nada, ¿sí? O estar pensando todo el tiempo: ¿será que voy a decir esto, voy a pecar? O voy a decir esto otro, voy a pecar. No, hermanos. Pero también, como veníamos hablando hace 8 días, es cuestión también de los pensamientos que dejamos entrar en nuestro corazón y que también salen por la boca. El Señor nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que sale de nuestra boca, hermanos, ciertamente viene entonces de nuestro interior. Eso no sale así porque sí, ¿no? A veces nosotros somos impulsivos. A veces con nuestra boca pasa que decimos algo y después, a los segundos, nuestra conciencia ya nos está acusando, diciendo: no, ¿por qué hay como que la embarré? ¿Sí? Hermano, nuestra lengua tiene mucho poder. Así como dice el dicho, las palabras tienen poder. Y cuando la palabra es lanzada, ya no se devuelve. Cuando la palabra es lanzada, o causa bendición o causa daño. Necesitamos muchas veces el cabestro, hermanos, nosotros, ese freno. Necesitamos muchas veces el freno en nuestra lengua, hermanos. Y pedirle al Señor sabiduría también, para que nuestras palabras siempre sean que le agraden a Él y le complazcan, y no que sean los deseos de la carne, hermanos. Sigo ahí con el verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende
un pequeño fuego. Y dice que se jacta de grandes cosas, ¿no? A nuestra lengua muchas veces no le gusta alardear también. Es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, es que yo soy. Y tal vez nosotros hermanos podemos llegar a entender que ciertamente nuestra lengua hay que guardarla, pero de ahí a hacerlo, a veces nos cuesta. ¿Sí? Podemos llegar a decir, uy, claro, tengo que ser prudente y guardar mi boca. Pero en el corazón, hermano, ¿cuáles son las intenciones también? ¿Sí? Cuando somos muy rápidos con la lengua, hermanos, es porque también en el corazón estamos también teniendo este tipo de pensamientos. La lengua le encanta jactarse, porque nuestra naturaleza en la carne le gusta jactarse. ¿Sí? A nosotros, hermanos, como seres humanos, nos encanta contar nuestros logros, nos encanta contar estas cosas. Y en cierta medida no es que sea malo, pero cuando hay alardeo, hermanos, cuando hay jactancia, ¿será que el Señor aprueba eso? Si sabemos nosotros, hermanos, que todo lo que tenemos es por la misericordia y la gracia del Señor. Nuestros cuerpos, nuestra lengua, el Señor nos la dio con un propósito. ¿Tiene que haber jactancia? ¿No dice la palabra también, si alguno se jacta, que se jacte en la gloria del Señor, en alabarle, en entenderle y conocerle? Creo que eso está en Jeremías. Si nos jactamos de algo, hermanos, que sea en el Señor y en su gloria. Pero que el Señor nos guarde a nosotros, hermanos, porque esta lengua muchas veces es un instrumento de maldición. Seguimos en verso 6. Bueno, antes de decir aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Hermanos, si la palabra sí nos está diciendo esto, es algo muy serio. Nosotros no podemos ser livianos al usar nuestra lengua, al usar nuestra boca. Nosotros no podemos, hermanos, ser livianos a ir a hablar de cosas que primero nos sopesamos delante del Señor y decimos, ¿esto va a edificar o esto va a dañar? Hermanos, con nuestra lengua muchas veces llevamos murmuraciones, podemos llevar chismes, porque eso también le encanta a la carne. Estaba leyendo ahorita un momentico ahí en Proverbios 20, ahorita lo vamos a ver, cómo dice el proverbista acerca del chisme, que son como deliciosos bocaditos que llegan hasta lo profundo del corazón. Y ciertamente, hermanos, esto en el mundo pues lo vemos, pero ya el mundo es otra cosa, ¿no? Nada hay que hacer ahí. Pero hermanos, nosotros estamos llamados, como hemos hablado, a ser santos, ¿sí? Como leamos hace 8 días en Corintios, nuestro cuerpo es templo de Dios. Y en nuestro cuerpo se incluye la lengua, ¿no? La lengua no está por allá apartada. La lengua está también en nuestro cuerpo. Y nuestra lengua también tiene que ser santificada, hermanos. ¿Y eso qué significa? Pues que no es solo la boca, sino lo que hay en el corazón y en nuestros pensamientos, como hablábamos hace 8 días. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y fíjense esta comparación, hermanos, porque ya como vemos en Génesis, que el Señor nos muestra que el Señor lo puso para que reinara en la tierra, se enseñoreara, ¿sí? Y el hombre es capaz de domar estos animales. Pero luego dice ahí, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Y saben qué dice, hermanos, Charles Spurgeon con respecto al chisme, por ejemplo? Hay 3 afrentados cuando hay un chisme o una murmuración. Primero, el que lo cuenta. Segundo, el que está escuchando ese chisme. Y tercero, el que está siendo afrentado, que no está presente. Hay 3 afrentados ahí, hermanos. Miren qué daño puede hacer esto, hermanos, como hablábamos hace un tiempo. Nosotros no podemos pecar de manera privada. Nosotros deberíamos, hermanos, siempre sopesar lo que hablamos.
si es para edificación o no lo es, porque con eso podemos estar dañando al otro hermano, a la otra hermana. Podemos estar, hermanos, calumniando. Y ya sabemos que la calumnia, ¿no? Decir algo en contra de alguien que no ha sido probado o que no es cierto. Y a esta naturaleza carnal, hermanos, le encanta la calumnia, le encanta la murmuración, el chisme, hermanos. Que el Señor nos guarde de eso. Verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y produce agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Miremos ahí, hermanos, en Proverbios 26. Proverbio 26, verso 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Yo creo que todos hemos escuchado esa frase popular que dice: no le eche más leña al fuego, ¿cierto? Pues hermanos, esto también es bíblico. Cuando nosotros, hermanos, echamos leña al fuego con nuestra boca, incendiamos el bosque, como le decía Santiago. Incendiamos un bosque, hermanos. La leña, cuando está ardiendo, ¿qué hace? Producir más fuego. Y así es de la misma forma. Por ejemplo, allá como dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta apacigua la ira, más la áspera respuesta hace subir el furor. Entonces nuestra boca tiene mucho poder, hermanos. No sé si de pronto alguna vez nosotros hemos pasado por algo de esto, o de pronto eso lo hayamos podido tal vez ver. Eso especialmente pues pasa, no sé, en los trabajos, en las oficinas. ¿Sí? Hay rumores por un lado y por el otro, hay chismes por un lado y por el otro. Y de pronto llega algún compañero que es muy amigo del otro, y resulta que cuando lo va a saludar así con alegría, pues el otro ni le pone cuidado. Dice: bueno, ¿qué pasó con este? ¿Por qué no me saludó? Y luego llega otro por ahí que estaba poniendo atención y le dice: no sé qué pasó. Seguro de pronto algo malo le dijeron de ti. Algo malo le dijeron de ti. Es que este tal y tal cosa, ¿sí? O es que este hizo tal y tal cosa en contra suyo. O es que mire qué es lo que está haciendo, ¿sí? Y es por poner un ejemplo, hermanos. Pero la persona siempre se va a ver afrentada, aun aunque no esté ahí presente. Hermanos, por eso el Señor nos llama también a nosotros, como creyentes, que todas las cosas las podamos tratar delante del Señor y de frente, hermanos, con amor, con disposición, pero también, hermanos, hablar las cosas, que es lo que nos dice la palabra. Si algún hermano ha pecado contra ti, deja tu ofrenda, ve y búscalo y habla con él, ¿sí? O si tú has visto pecado en hermano, ve y habla con él, a solas. ¿No son las instancias que el Señor nos muestra en su palabra? Y luego dice: si el hermano no recibe, entonces ve y llama a 2 o 3 testigos y júntalos y hablen con el hermano. Y luego, si no recibe, ¿qué sigue? Llama a la iglesia. Hazlo en frente de la iglesia. Y si el hermano no se arrepiente, entonces ¿qué dice? Tenlo como gentil y publicano. Pero miren las instancias, hermanos.
Hermanos, dejémosle al mundo las cosas, las murmuraciones. El Señor nos ha dado una palabra precisamente para no errar del blanco. Si hay cosa alguna contra un hermano, contra otro, hagamos esto, hermano, lo que nos dice la palabra, para que el hermano no se vea afrentado. Llamémoslo a solas, hablemos. ¿Eso no es amor acaso? La palabra también nos enseña eso. Si tú amas a tu hermano, dile, háblale. Y erramos muchas veces con esto, hermanos. Y preferimos tal vez descargar nuestro corazón con otra persona o con otro hermano. Y claro, gracias al Señor que Él también pone consejeros en la iglesia, ¿no? Pone también pastores, pone personas también para que puedan atender la necesidad de los hermanos o las hermanas, ¿no? Ese es el propósito, y oramos al Señor para que levante también esos pastores y consejeros, hermanos. Porque obviamente también como iglesia estamos llamados a servir escuchando y atendiendo y poder aconsejarse de acuerdo a la palabra, a la luz del Señor, ¿no? Pero una cosa, hermanos, es también dar consejo o esperar que algún otro hermano pueda darnos algún consejo. Y otra cosa es ya ir con un propósito, con una intención en el corazón, hermanos, que no es correcta. ¿Sí? Yo creo que los hermanos estamos entendiendo, ¿sí? Una cosa, hermanos, es poder hablar delante de Dios con todo temor y temblor. Recordemos lo que nos dice la palabra, hermanos. Si tú llamas necio o fatuo a tu hermano, puntos suspensivos, ¿no? Hay afrenta. Como el Señor nos dice ahí en Santiago, ¿no? Con la misma lengua se bendice y se maldice a los hombres que son hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, realmente ¿a quién estamos finalmente afrentando? ¿O a quién estamos llevando maldición? Al Señor nuestro, al que bendecimos. Y hermanos, ahorita gracias al Señor, así en cada reunión que estamos delante del Señor, lo alabamos, cantamos, oramos y nos alegra el corazón darle la gloria a Dios. ¿Sí? Pero que eso mismo, hermanos, podamos hacer constantemente, aún después de salir de la reunión en la semana, ¿no? Puede pasar, hermanos, a nosotros que salgamos de la reunión cantando y alabando al Señor, que por nuestra lengua esté saliendo bendición y gloria a Dios, y luego esta misma lengua poder usarla para maldición. En un instante, hermanos. Recordemos lo que pasó con Pedro cuando el Señor, el Padre, le reveló: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después, ¿qué fue lo que salió también de la boca de Pedro? Que en ninguna manera esto te acontezca. Tenemos que estar vigilando todo el tiempo, hermanos, porque este instrumento es algo bien poderoso, hermanos, que hay que guardar y cuidar y usarlo sabiamente. Ahí en el mismo capítulo 26 de Proverbios, verso 22, dice también: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Sí? Y eso es algo, hermanos, que nos pasa, ¿no? Aún a veces podemos no pecar por decir el chisme, por decir la murmuración, pero sí por dejarla recibir. ¿Sí? Yo creo que a todos, no sé, a la mayoría nos ha pasado que uno escucha algo de alguien y uno como que ahí sí prende las antenas. Cuénteme qué pasó. Cuénteme más. ¿Y qué dice la carne? Más, dame más, pídeme. Como una sanguijuela, ¿no? Entre más chupan sangre, más quieren, más y más quieren sangre. Esta carne es así, hermanos. Por eso la carne hay que llevarla a la cruz todos los días. Por eso decía, hermanos, puede ser sencillo. Nosotros digamos, sí entendemos cuando el Señor nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero lo estamos aplicando en cuanto a la lengua, por ejemplo. Lengua, niégate, toma tu cruz, sigue al Señor. O esta lengua está siendo más rápida que nuestros pensamientos. Así como dice el dicho popular, también es muy sabio, ¿no? Pensemos para hablar y no hablemos para pensar después. No hablemos para pensar, ¿sí? Levítico 19.
verso 16. 19 y 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Fíjense en esto, hermanos. Cómo el Señor relaciona el atentar contra la vida de una persona cuando se anda chismeando. Miren, hermanos, lo delicado del asunto. Está en un solo verso. Y luego dice yo Jehová, ¿no? Es tremendo cuando el Señor dice eso, ¿no? O sea, él se pone delante diciendo yo lo he dicho. Ojo con esto. Luego dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Esta palabra no es lo mismo que Señor nos dice y lo que hablamos ahorita. Si amas a tu hermano, ve y lo llamas aparte, habla con él, razona con él, no le aborrezcas, hermanos. Miren, cuando dejamos realmente acumular cosas en el corazón, es cuando la carne ya desea que eso salga, pero no exactamente con ese hermano, esa hermana con las que está ahí el conflicto, sino con otro, un tercero. Porque así somos, hermanos, nuestra naturaleza caída es así. ¿Y qué es lo que nos está enseñando el Señor? No aborrezcas a tu hermano en tu corazón, razona con él, para que no participes de su pecado. Entonces, ¿qué es más fácil, hermanos? Guardar en el corazón el chisme, la murmuración, y sin saber ni siquiera si eso es real. Mi hermanos, ayer escuchaba un ejemplo que contaba un hermano, y más ahorita con todas estas redes sociales, que eso es complejo, ¿sí? Hay un profesor que en una universidad enseñaba algo así como algo de humanidad, de sociales, bueno, algo de la familia también. Entonces él ponía un ejemplo a los estudiantes de cómo era la violencia intrafamiliar, ¿sí? Y en ese momento él estuvo hablando y poniendo como usando su papel de actor para tratar una situación que tal vez pueda pasar en una familia, ¿sí? Y la mostraba a los estudiantes, tal vez usó gritos, bueno, recreando lo mejor posible la escena, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Luego, como al otro día, salió por allá en el Facebook esa parte, como 2 minutos, donde el profesor decía, se ponía ese papel de actor y hablaba de esas cosas, y era como un ejemplo de una violencia intrafamiliar contra la mujer, ¿sí? Eso tiene un nombre, cuando digamos alguna persona, algún hombre como que detesta a las mujeres, ¿sí? Fobia. No recuerdo bien exactamente, pero bueno. El caso es que grabaron esos 2 minutos y lo pusieron en Facebook. Y le escribieron, este tipo, bueno, ya se imaginarán, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues eso tal vez no llegó ni siquiera a las 24 horas, ya se había dispersado por la universidad, por el lugar, por el país y por el mundo. Y ya se imaginarán la cantidad de cosas que le escribieron al maestro. Porque así son las redes sociales. Y él, pues asombrado de ver esa situación, él aclaró ahí. Realmente lo que sucedió era que yo estaba dando una clase a mis estudiantes acerca de violencia intrafamiliar. Y estaba poniendo el ejemplo, haciendo esa actuación de cómo puede ser la violencia intrafamiliar contra una mujer. ¿Sí? Y después de que entraron a investigar el caso, a mirar, pues porque obviamente el hombre se vio bien afrentado y tenía prácticamente todo el peso ahí de la ley por supuestamente haber cometido eso contra alguna mujer. Y después de haber averiguado y todo, y haber visto, entonces el profe se dio cuenta que había una chica de su clase a la que él había reprobado. Entonces ella tenía un odio tan grande por el profesor que lo que hizo fue publicar solo esa parte de la grabación de la clase y la puso ahí en el Facebook, solo eso. Miren, hermanos, por guardar en el corazón el odio, la tristeza, el resentimiento que se puede causar, ¿no? ¿Cómo se puede haber afrentado a una persona, ¿no? Y aún después de que él hubiera aclarado eso, pues seguramente su vida le cambió bastante.
Hermanos, guardemos nuestra lengua. Que el Señor nos ayude, hermanos, a realmente poder ser obedientes a su palabra con esto. Porque tal vez de los sentidos que hemos hablado del cuerpo, hermanos, tal vez este sea el más importante en cuanto a esto, ¿no? ¿Sí? Todo es importante, como hablamos la vez pasada, con nuestros ojos y nuestros oídos absorbemos, ¿no?, información, y el cerebro la procesa, pero en cuanto a esto, ya todo eso que tenemos acá en el corazón, lo que hemos recibido, es con lo que podemos, es lo que sale, ¿no? Por eso dice la palabra de Santiago, la lengua es un instrumento de maldad. ¿Sí? Las palabras no se las lleva el viento, hermano, las palabras tienen poder. Las palabras bendicen o lastiman. ¿Mm? Vamos a Proverbios 6. Ahora, hermanos, ahí también haciendo un poco énfasis con esto, cuidémonos también, hermanos, también de cómo usar, por ejemplo, no solo las redes sociales, sino también el chat, ¿no? Porque ese WhatsApp, hermanos, a veces se da también para tantas contradicciones, ¿no? A veces, digamos, queremos decir algo, pero como se está escribiendo, la persona lo puede tomar de otra manera, ¿sí? O nosotros lo podemos tomar de otra manera, ¿sí, hermanos? Aún esto tenemos que cuidarlo, y nosotros entre hermanos, ¿sí? Preferible enviarnos un audio, digo yo, pero que sea lo mejor claro posible, para que no hayan también esas presuposiciones, ¿no? Que a la larga es donde se mete el enemigo, ¿no? Y quiere hacer daño. Entonces, aún con eso, hermanos, tenemos que tener sabiduría. Proverbios 6, 16. Esto es como un resumen de lo que ya hemos visto más o menos, hermanos, de los sentidos. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y fíjense, hermanos, acá lo que vamos a leer, cómo intervienen los sentidos en nuestro cuerpo. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Y cómo empieza ahí ese pasaje, hermanos? 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma. Esa palabra abominar, hermanos, cuando uno la busca en el diccionario es algo así como es asqueroso, es denigrante. Y hermanos, si lo es para el Señor, ¿no lo debería ser también para nosotros? Si el Señor aborrece estas cosas, ¿cuánto más nosotros estamos llamados también a aborrecer esto? Pero a veces, sutilmente, hermanos, o sin darnos cuenta, muchas veces, o otras intencionalmente, nos volvemos instrumentos del diablo. Y hacemos esto. ¿Y cómo termina ahí, no? El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Cuántas veces, hermanos, ha ocurrido también en la iglesia? Sí, acá no, pero digamos, tiempos pasados, muchos años atrás o eso, ¿no? Divisiones por causa de... Simplemente empezó un pensamiento, la acción fue decir algo a un tercero y ahí empezó el bosque a incendiarse. ¿Sí? Y claro, el Señor nos dice por su palabra que en muchos casos las divisiones son buenas para mostrar quiénes son los fieles. Pero hermanos, cuando las divisiones son causadas por aquel que siembra la discordia, que el Señor nos guarde, hermanos, de eso. Y guarde nuestra lengua para que no seamos instrumentos que el Señor aborrezca, sino instrumentos de bendición para la gloria de Dios. Vamos a 1 Corintios. Capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 9, hermanos. Acá nos dice entonces, hablando también acá Pablo en gran medida acerca del cuerpo, ¿no? Así que
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y está hablando que entonces acá Pablo del reino de Dios, ¿no? El Señor nos ha llamado a nosotros a ser herederos del reino de Dios, pero entonces acá, fíjense hermanos, qué es lo que Pablo empieza a decir. ¿Quiénes son los que no van a heredar el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Ahí entra la lengua, ¿no? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A veces estas listas, hermanos, es bueno que nosotros las tomemos y las examinemos en nuestro corazón a la luz de la palabra, ¿sí? Y que el Señor nos guíe y pedirle a Él, ¿no, hermanos? Señor, ¿será que tal vez yo estoy siendo maldiciente? Tal vez estoy siendo avaro, alguna de estas cosas. Pues sabemos, hermanos, que hay muchas veces cosas en nosotros que nosotros no comprendemos de nuestra naturaleza, ¿sí? Como dice el salmista, libra mi alma. ¿Quién podrá entender sus propios errores, oh Dios? Libra mi alma, preserva el alma de tu siervo de la soberbia, en ese caso dice el salmista. Hay muchas cosas que no entendemos aún de nuestra naturaleza caída, hermanos. Y es bueno hacer ese ejercicio delante del Señor, por examinarnos con esta lista y decir, Señor, ¿será que yo soy todavía algo de esto? ¿O tengo todavía algo de esto en mi corazón, Señor? Y si lo hay, hermanos, orar y pedirle al Señor que nos ayude para cada vez ser más limpios de estas cosas. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ciertamente en la justificación recibimos el perdón de nuestros pecados, ¿no? Pasados, presentes y futuros. Pero también sabemos que estamos andando en el camino de la santidad, camino que el Señor nos llama también a apartarnos de estas cosas. Sigo ahí. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No? Si los hermanos recuerdan, por ejemplo, cuando leímos Oseas en el primer trimestre de la escuela, ahí el Señor enfatiza bastante de cómo Israel era ese pueblo fornicario, ¿no? Que se apartaba para adorar falsos dioses, que se apartaba aún confiando más en la protección de otras naciones como Egipto, de donde el Señor los sacó, para recibir un cuidado, una protección en vez de clamar al Señor. Tal vez nosotros, hermanos, no forniquemos con nuestros cuerpos, pero que el Señor también nos llama, hermanos, a estar atentos, porque nuestro corazón también es una máquina de ídolos. Y si no estamos atentos, hermanos, cualquier cosa nosotros podemos convertir en un ídolo. De cualquier cosa, de cualquier persona, de cualquier objeto, hermanos. El Señor nos llama a estar velando y orando, ¿no? Y a pedirle discernimiento también. Como hemos hablado en las reuniones anteriores, que como dice la palabra, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, ¿sí? Divide el alma del espíritu, para poder entender cuál es la voz del Señor, el silbo delicado apacible, y cuál puede ser la voz que el enemigo quiera que nosotros confundamos, o nosotros mismos que queramos confundir con la voluntad de Dios. Que a veces podemos decir, sí, Señor, esta es tu voluntad, pero resulta que el Señor nunca nos dice luego, yo nunca te mandé a que hicieras eso. Bueno, nuestro corazón ya sabemos que es bien engañoso. Por eso todo tenemos que sopesarlo delante del Señor. Orar mucho para que el Señor nos dé luz. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Y qué palabra tan fuerte, ¿no, hermanos? Y acá Pablo está hablando de nuestros cuerpos, no como tal del cuerpo de Cristo, sino de nuestros cuerpos individualmente, ¿sí? Que también son miembros del Señor. Y lo que dice Pablo, ¿no? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Cuando el pueblo allá en Oseas salía a fornicar con otros dioses, pues ¿qué era lo que hacía? Se convertían como en la ramera que iba y fornicaba con uno y con otro.
aunque no fuese en intimidad físicamente, pero eran eso. Si el Señor nos llama a ser un pueblo apartado, hermanos, santos, es porque tenemos que ser apartados, ¿no? Precisamente, hermanos, como leíamos en Levítico, todo Levítico el Señor muestra su ley para con su pueblo, porque Él quería un pueblo diferente de las demás naciones, un pueblo apartado para su gloria, con sus costumbres venidas desde el cielo, con las leyes establecidas por Dios, no con las leyes de la tierra, que los demás pueblos hacían. Por eso muchas veces en Levítico vemos como el Señor le dice a su pueblo, no seáis como las demás naciones, que hacen esto o hacen lo otro. ¿Será que esto, hermanos, no viene también para nosotros en esta época? ¿O será que Levítico se quedó por allá enterrado porque son antiguas leyes? El Señor nos llama, hermanos, a apartarnos, a ser un pueblo santo, escogido y apartado para la gloria de Dios. A no fornicar con los dioses miles que hay allá en el mundo afuera. ¿Sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos que examinar, hermanos, en nuestro corazón si tenemos dioses acá todavía. Y que pedir al Señor que nos quite y destruya eso. Ahora, hermanos, como lo hemos visto, nuestro cuerpo es sensible a los sentidos, ¿no? Pues porque por nuestros sentidos entra la información y dejamos entrar o no dejamos entrar, ¿no? Ahí también funciona la conciencia en el espíritu, ¿sí? Y si nuestro cuerpo es sensible a los sentidos, hermanos, tenemos que poner candado a los aspectos que somos más vulnerables. Como hablamos hace 8 días, si tenemos ojos inquietos, pues hay que ponerle disciplina a los ojos. Si tenemos una boca inquieta, hay que ponerle disciplina a la boca. Si tenemos unos oídos que se prenden como antenas, pues hay que ponerle disciplina a los oídos. Pero no podemos, hermanos, ser con esto livianos y dejar que cualquier cosa esté entrando por nuestros ojos, por nuestros oídos, o dejando salir de nuestra boca cosas que no edifican. ¿Sí? Y una pregunta, hermanos, para hacernos delante del Señor: ¿cuáles son los deseos más fuertes en nosotros? Y a la larga, pues son los que uno más alimenta, ¿no? Igual como llevamos con el cerebro. Entre más recreemos unos pensamientos, llámese buenos, llámese malos, hermanos, de uno u otro modo nos estamos entrenando en eso. O nos estamos entrenando para recrear en nuestros pensamientos la palabra de Dios, su justicia, lo que Él nos enseña, o nos estamos recreando en nuestros pensamientos para fomentar las cosas injustas, las cosas que no convienen. De cualquier cosa, hermano, nos estamos entrenando. Y eso es lo que va luego a dar testimonio en nuestra boca, o nuestras acciones, etc. ¿Para qué nos estamos entrenando, hermanos, también? Entonces, ¿qué estamos alimentando en nuestro corazón? Por ejemplo, las murmuraciones, o las estamos matando de hambre. ¿Estamos alimentando, hermanos, el chisme o lo estamos matando de hambre? ¿Estamos alimentando la lujuria o la estamos matando de hambre? Por eso el Señor, hermanos, es tan radical cuando dice lo que leíamos en Mateo hace 8 días: si tu ojo, tu mano o tu pie te es ocasión de caer, sácalo, córtalo, quítalo. ¿Y esto a qué se refiere? A que seamos radicales, hermanos, con el pecado. El pecado hay que despedazarlo, hermanos, o si no, el pecado nos va a despedazar a nosotros. Y tenemos que entender, hermanos, qué es el pecado también, porque a veces pensamos que las muchas cosas que nos parecen buenas porque las hemos recreado nuestra mente desde muchos años atrás, entonces como ya es costumbre, nos resultan buenas para nosotros, pero resulta que la palabra del Señor aborrece eso. ¿Sí? Por eso, hermanos, nosotros como creyentes estamos llamados a hacernos examen constantemente delante del Señor. Un examen constante, hermanos. Eso no es cada 8 días en la reunión. No es cada 8 días cuando estamos escuchando a los hermanos que pasan a presidir la cena. No es cada 8 días acá en la reunión, hermanos, es todos los días. Tenemos que conducirnos vigilantes. Ahora lo que el Señor quiere de nosotros es que alimentemos la pasión por Cristo, ¿no? Que todo lo que llegue a nuestros sentidos, hermanos, sean las cosas del Señor. Y claro, estamos expuestos al mundo porque tenemos que salir, trabajar y demás. Pero si estamos primero, hermanos, fortalecidos en el Señor, buscándolo primero a Él, el Señor nos guarda, hermanos. Pero si salimos
cada día desde que amanece, y nos preocupamos por ir al Señor, hermanos, pues que salimos a la calle y muy fácil somos presa de nuestra carne o del enemigo. Debemos fijarnos límites mentales también, hermanos. Y eso implica también fijar límites a los sentidos. Esas son parte de las estrategias sólidas que como creyentes debemos hacer, hermanos. Ahora, esto no significa que esas estrategias sean suficientes para andar como santos, ¿no? Andar en santidad, porque si no dependemos del Señor, obviamente todo eso no va a servir. La vida del creyente, hermanos, va cargada de oración, de comunión con el Señor, de su palabra, pero también de disponernos cada uno a tomar estos límites, ¿sí? Para no seguir falsos ídolos, falsos dioses, ¿sí? Esta es nuestra parte, pero también la oración y buscar al Señor evidentemente es lo primero, ¿no? Además que los límites, hermanos, ayudan a impedir que la tentación entre a nosotros. Como hablamos hace 8 días con el ejemplo de si vamos en un Transmilenio y se suben cada 5 minutos los cantantes, ¿sí?, a tocar sus canciones, pues ¿qué hacemos? Pónganse unos micrófonos, cargue unos micrófonos, escuche prédicas, escuche alabanzas, pero no deje que eso llegue a su corazón. Si es difícil para nosotros, por ejemplo los hombres, entrar a un supermercado y ver ahí el stand de revistas con mujeres semidesnudas, pues ¿qué tenemos que hacer? Vamos por otra entrada, ¿no? Cerremos nuestros ojos, agachemos la cabeza. Pero no dejemos, hermanos, que la tentación entre, a no ser que nosotros queramos. Ahí ya es diferente, hermanos, y eso ya sería el corazón y tenemos que arrepentirnos. Pero hay que tomar límites, hermanos, en nuestra mente. Tenemos que tomar límites, hermanos, y decir, aquí yo no voy, o aquí yo no paso. ¿Qué dice el Salmo 1:1? Bienaventurado el varón, ¿sí?, que no anduvo en consejo de malvados, ni andó en senda de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Y como Charles Spurgeon también pone el ejemplo alguna vez, nosotros, hermanos, pone el ejemplo de la mesa y de hay 2 personas, una que está arriba y la otra que está abajo, ¿sí? Nosotros podríamos ser como creyentes los que estamos en la parte de arriba, ¿sí? Y la persona que está abajo puede ser como el mundo. Si nosotros intentamos subirla a la mesa, más difícil, ¿no? Pero en cambio si ellos cogen así, fácilmente bajan, hermanos. Nosotros podemos pretender, hermanos, hacernos los fuertes. Si hay debilidad en nosotros, si tenemos identificadas nuestras debilidades, tenemos, hermanos, que apartarnos de eso, ¿sí? Y claro, por un lado el Señor nos llama a llevar la palabra, a evangelizar, pero, hermanos, también tenemos que guardar prudencia por nuestras almas. No podemos llegar repentinamente, no sé, a una fiesta o algo y decir, bueno, arrepiéntanse. Eso no va a servir de nada, hermanos, porque están en el mundo. El Señor nos llama también a ser sabios con esas cosas, a cuidar nuestras almas primero, ¿no? Él quiere que preservemos nuestras almas antes de llevar una palabra. Y si el escenario no es el mejor, si vemos oscuridad, si vemos que ahí vamos a poder salir dañados o lastimados, hermanos, apartémonos. Apartémonos, hermanos. Si es necesario, si vamos por una calle y vemos que hay senda de pecado, apartémonos y crucémonos la calle. Pasemos por otra cuadra si nos tardemos 10 minutos más, hermanos, pero son cosas que sencillas, pero que nos van a ayudar a fijar esos límites, ¿sí? Ahora otra pregunta, hermanos, también. Con el ejemplo que poníamos hace 8 días del internet, del celular, por ejemplo, digamos también que la pornografía. Si lo medimos en escala de 1 a 10, teniendo, digamos, haciendo, digamos, que el número 10 es como el más alto, ¿sí? Como el límite, como lo que se ha tocado ahí fondo, ¿sí? Y la escala más baja entonces es 1, 2 y 3, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, hermanos, ¿cuáles fueron los escalones que se pudo haber pasado para llegar a la escala del 10? ¿Sí? Porque eso, hermanos, no es de buenas a primeras. No es de buenas a primeras que de pronto yo llegué a ser adicto al celular, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿no? No es que lo sea.
No es que llegamos, hermanos, a ser adictos a las redes sociales o a la pornografía así de porque sí, hermanos. Se pasó unos escalones. El 1, el 2 y el 3, y si eso lo permitimos en el corazón, pues llegamos a la escala número 10. ¿Sí? Hermanos, si hay una escala, tenemos que identificar inmediatamente los escalones iniciales para apartarnos y guardarnos y no dejar llevarnos por la carne y por el enemigo hasta la escala número 10. El Señor, hermanos, nos habla. La palabra nos dice que hay tentación, pero el Señor nos da la salida. Pero si nosotros queremos meternos de cabeza a la tentación, hermanos, pues ahí tenemos que arrepentirnos. ¿Sí? Hay escalones, hermanos. También, así como están las escalas de santidad, también están las escalas del pecado. ¿Sí? Ciertamente que una va hacia los cielos y la otra desciende. Que el Señor nos ayude con esto, hermanos. Y nuestra mente, hermanos, como hemos hablado también, no es un espacio vacío. Nuestra mente nunca está vacía, hermanos. Siempre va a estar con algo. ¿Sí? Ciertamente si hay algo en nosotros que tenga que ser cambiado y quitado, y el Señor nos ayuda a zafar eso de nuestra cabeza, inmediatamente tenemos que pedirle al Señor también que ese espacio en nuestra mente lo llene con su palabra, lo llene con Él, con su Espíritu. Porque si no, ¿qué va a hacer? El enemigo no pierde tiempo, hermanos. Como el ejemplo que está en la palabra, ¿no? Aquel hombre que tenía los demonios y salieron de él, y luego la casa fue limpia, fue barrida. Y luego los demonios vieron eso, ¿y qué pasó? Él creo que era uno solo, ¿no? Y llamó a otros para que vinieran a morar en él. Nuestra mente no está vacía, hermanos. Y también Spurgeon decía algo así como que no podemos glorificar de todo al Señor. Podemos tal vez tener en nuestra mente el máximo espacio ocupado para el Señor. Pero si tenemos a Satanás en el sótano de nuestro corazón, el Señor no va a morar en nosotros. Estoy parafraseando porque no recuerdo si es así. Pero sé que los hermanos me entienden la idea. Hermanos, así sea un solo pecado en nosotros, es tropiezo para la comunión entre el Señor y nosotros. Por eso tenemos que identificar, hermanos, qué hay de pecado en nuestras vidas. Y pedirle al Señor que nos ayude a apartarnos de eso. Fíjense, hermanos, cómo es de importante guardar el templo, ¿no? Que nuestro cuerpo. Tal vez antes de esto pensábamos es más importante el espíritu y el alma. Claro, lo son. Pero fíjense, hermanos, qué papel tan importante juega nuestro cuerpo, nuestros sentidos en la santidad. Qué papel tan importante, hermanos. Y el Señor nos va a pedir seguramente cuentas también. ¿Qué hiciste con tus ojos? ¿Cómo los cuidaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué hablaste? Si tal vez antes de creer eras un chismoso, ahora después cuando creíste, ¿cómo fuiste y viniste a mí para que yo te ayudara? ¿Cómo quisiste apartarte de ese pecado? ¿O no quisiste? ¿Preferiste más los bocados deliciosos del chisme? Sigamos ahí en la lectura, hermanos. Estamos en verso 17 de 1 Corintios 6. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya no pertenecemos a otros sino al Señor. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? ¿Y por qué dice Pablo esto? Porque aquel que fornica con su cuerpo puede traer también agravio, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, enfermedades sexuales, etc. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermanos. Este cuerpo material. No solo el espíritu y no solo el alma, hermanos. Todo nuestro ser. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5, vuestro 23. Y todo vuestro ser,
sea santificado, espíritu, alma y cuerpo, para que sea hallado irreprensible. Las tres cosas de nuestro ser, los tres componentes, hermanos. No solo uno, no solo dos, sino los tres. ¿Sí? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta palabra de Pablo, hermanos, es bien clara, ¿no? O sea, leyéndola así, primeramente, el Señor nos permite identificar varias cosas, ¿no? No hay que hacer un estudio súper profundo, algo así, para poder identificar estas cosas que Pablo nos muestra acá, ¿no? Y gracias al Señor por estos pasajes que son claros, ¿no? Para terminar, vamos a Filipenses 4:8. Ahora, como hablamos ahorita, la mente nunca está vacía. Y el Señor nos llama a que nuestra mente la carguemos con las cosas del Señor, ¿no? Recuerdo un pasaje ahorita, pues el de Romanos 12, como 12:2, que todos lo sabemos. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ahí antecitos creo que eso dice, santificad, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿sí? Santo y agradable a Dios. Y dice presentar nuestros cuerpos no implica solo que sirvamos en la obra, que hagamos y hagamos, sino también santificar, ¿no? Que es lo que hemos venido hablando, cuidar este cuerpo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos dice acá Filipenses 4:8? Algo muy precioso, que es lo que el Señor quiere que llenemos nuestra mente, ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y el pensar dónde es? En la mente, ¿no? Pensar, hermanos. Pensemos en todo esto. Lo honesto, lo justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, en donde hay virtud, en lo que es digno de alabanza, hermanos. Porque esto es lo bueno para nosotros, lo que el Señor nos llama, a llenarnos de Él. ¿Sí? Entonces, hermanos, ya con esto terminamos este estudio. Que el Señor nos ayude a poder estar examinando nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestro espíritu, nuestra alma, y que nos ayude entonces a poder andar como el Señor quiere que andemos, hermanos, como Él quiere que nos conduzcamos, no livianamente, sino realmente en obediencia al Señor en todas las cosas, hermanos. Amén. Dios Padre, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque pudimos abrir tu palabra, Señor, porque pudimos leerla, Señor, y tú nos hablas, Dios. Señor, que estas cosas tú nos ayudes, Señor, a entenderlas, Señor, a ponerlas en nuestro corazón, Señor. Tú eres, Señor, el que pone tu ley en nuestras mentes y la escribes en nuestro corazón, Dios. Te pedimos, Padre, que cada día tú nos enseñes a andar limpios delante de ti, Señor, guardados en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a examinarnos delante de ti para que todo aquello que aún pueda ser pecado en nosotros, Señor, tú lo quites y tú nos ayudes, Señor, y nos des tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, para apartarnos del pecado, Señor, para apartar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para ti, Dios. No nos permita, Señor, que en nuestro corazón creemos falsos dioses, Señor, ni ídolos ni nada, Señor, que tú aborreces, Señor. Límpianos de eso, Señor, y que solo te glorifiquemos a ti, Señor. Que solo te adoremos a ti en espíritu y en verdad, Señor, como tú nos llamas a hacerlo, Padre. Tú diste, Señor, lo mejor de ti, Señor. Tú nos diste a tu Hijo precioso, Señor. Concédenos corresponderte de la misma manera con nuestras vidas, Señor. Concédenos corresponderte de la misma forma, Señor, andando en santidad, Señor. Agradándote a ti, complaciéndote a ti, Señor, y no a la carne, Señor. Enséñanos a profundidad qué es
negarnos a nosotros mismos, Señor, tomar nuestra cruz y seguirte, Dios. Porque tal vez muchas veces hemos pasado por este pasaje, Señor, pero cuánta profundidad también hay allí, Señor, en este pasaje. Ayúdanos, Señor, a poder entender y profundizar en tu palabra, Señor. Que tú nos guíes para meditar, Señor, en las Escrituras, que es las que nos dan vida en abundancia, Dios. Porque es tu palabra, Señor, la que nos santifica y la que nos trae verdad, Señor. Damos gracias, Padre, por este tiempo una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.